¿Estamos listos? Sí, claro, adelante. Bueno, les doy la bienvenida a esta segunda conferencia del día de hoy. Es un placer para mí presentarles en persona al doctor Paul. Él hizo su licenciatura en matemáticas en la Universidad Autónoma de Nayarit. Su maestría la hizo en la Universidad Autónoma de Zacatecas y el doctorado también lo hizo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Algo divertido es que su asesor de tesis de doctorado fue exalumno de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces es casi juarense por adopción, Paul. En esta ocasión, Paul está en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, trabajando como postdoc bajo el cargo de Agustín Romano, que lo vimos en la plática anterior. Entonces, Paul, es tu público, más o menos ahí se ve la camarilla y está el público. Y pues Gracias. adelante, Paul. Ok, muchas gracias. Primeramente quisiera agradecer al equipo organizador por la invitación. La verdad es que si hacer matemáticas me gusta, yo creo que platicar las matemáticas que me gusta hacer, me gusta todavía mucho más. Entonces, a ver, la plática del día de hoy va a ser bastante introductoria, ¿sí? Quiero platicarles de unos objetos que son los que he estado estudiando durante la maestría y el doctorado, y no es otra cosa más que una manera de llevar la noción de derivada que uno aprende en el cálculo hacia anillos arbitrarios, ¿vale? A ver, ¿por qué llevarla? Pues porque cuando uno piensa en la palabra derivada, ¿sí? Uno tiene que, en su cabeza como que hay un chip que le dice, necesito una derivada, necesito un límite, y como necesito un límite, por lo tanto necesito alguna noción de distancia. Pero existen anillos en donde la noción de distancia pues está muy lejos de poder ser cierta, ¿sale? Entonces, pensando en esto y pensando en que las derivadas son bastante importantes, pues como siempre, los matemáticos se inventan una nueva definición que haga match con el objeto que queremos. Y entonces, de ahí la plática de derivando anillos. ¿Ok? La plática va a ser bastante corta, ¿sí? Vamos a recordar lo que es la derivada. Vamos a ver cómo llevar esta noción de derivada a una noción de derivada sobre anillos arbitrarios. Y después vamos a platicar un poco sobre la matriz jacobiana. ¿Bien? Ok, entonces, el objetivo. El objetivo es introducirnos en el mundo de las derivaciones sobre anillos arbitrarios y presentar algunas de sus propiedades básicas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, comencemos. Y aquí está, la definición de la derivada clásica. ¿Sí? La derivada clásica de una función en un punto, ¿sí? La denotamos por f' de x y se define como ese límite de ahí. ¿Vale? Entonces, a ver, aquí, hasta este momento, la definición de una derivada es, agarro un punto, ¿sí? Y en ese punto, si existe este límite, digo que la derivada existe. Si no existiera, pues entonces no tengo cómo derivar. ¿Vale? Entonces, como que la derivada es una definición puntual, punto a punto. ¿Vale? Y diremos que una función es diferenciable o es derivable si existe la noción de derivada en cualquier punto. ¿Sale? Ok, entonces hay un límite, necesito una distancia. ¿Ok? Eso siempre se ocupa. Ahora, ¿qué es lo que ya sabemos de esta derivada? ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades que nos enseñan desde el cálculo de preparatoria? Pues, lo primero es que la derivada es un operador lineal. Es decir, si yo calculo la derivada de una suma de funciones, eso me tiene que dar la suma de las derivadas de cada función. Súper básico, ¿sale? ¿Qué otra cosa sé yo de las derivadas?
Pues que cumplen con la famosísima regla de Leibniz. Es decir, tengo una regla para el producto. Si yo calculo la derivada de un producto, eso me tiene que ser la derivada de 1 por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Y eso es lo que conocemos como regla de Leibniz. ¿Qué otras propiedades conocemos? Pues que si tuviera un cociente de funciones, también tengo una fórmula para cómo calcular la derivada de este cociente. ¿Sí? ¿Qué más? Pues existe la famosísima regla de la cadena. ¿Sí? Yo puedo derivar una composición de funciones. ¿Vale? Y es lo que llamamos la regla de la cadena. ¿Qué otra cosa? Pues yo sé que si mi función es una función constante, o sea que para todo punto en el dominio la función siempre vale lo mismo y es un numerito, entonces la derivada de eso siempre es 0. ¿Sale? ¿Qué otra cosa sé de la derivada? Pues existe la famosísima regla de L'Hopital. ¿Vale? Bajo ciertas condiciones, calcular el límite de un cociente de funciones es lo mismo que calcular el límite del cociente de las derivadas de las funciones. ¿Sale? Entonces, existen así una cantidad brutal, así muchas propiedades que ya conocemos de la derivada, porque es un objeto muy clásico. ¿Sí? Lo estudiamos en cálculo de prepa, lo estudiamos en cálculo en la licenciatura, entonces conocemos muy bien las derivadas. ¿Sí? Pero todas estas propiedades que están aquí, todas son probadas o todas se demuestran a través de la definición de la derivada usando un límite. Entonces, siempre necesito una noción de distancia para que todas estas propiedades puedan existir. Pero, ¿qué pasa con los anillos? Pues en anillos arbitrarios, la noción de distancia a lo mejor ni siquiera existe, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo así súper rapidito y ahorita lo vemos con un poco de más calma. Si pienso quizás en polinomios como polinomios, así cosas de la forma x cuadrada, x al cubo, 2x más 3. ¿Sí? Si pienso en ese anillo, ¿cuál es la distancia entre dos polinomios? Pues como que quién sabe, ¿no? O sea, como que pensar así el anillo de polinomios como tal, como que quizás una noción de distancia no puede existir. ¿Sale? Pero a ver, yo estoy hablando mucho de anillos, pero no les he dicho o recordado qué es un anillo. A ver, ¿qué es un anillo? Pues un anillo es un conjunto de lo que ustedes quieran, es un conjunto dotado de dos operaciones. La operación suma y la operación multiplicación. ¿Sí? Este conjunto con la suma tienen que ser un grupo. ¿Qué significa que sea un grupo? Pues que la suma tiene que ser asociativa, tiene que existir un elemento neutro, tengo que tener inversos aditivos, es decir, si tengo A, debo de tener menos A, de tal manera que sumados me dé 0, ¿sí? El 0 siempre es mi elemento neutro con la suma, ¿sale? Y voy a pedir que sea conmutativo. Esto quiere decir que sumar A con B es lo mismo que sumar B con A, ¿sí? Entonces, tengo un conjunto que con el más es un grupo. ¿Qué significa ser un grupo? Que satisface estas 4 propiedades. Y además, ese mismo conjunto con la multiplicación tiene que satisfacer lo siguiente. La multiplicación tiene que ser asociativa, es decir, multiplicar A por B y después por C. Tiene que ser lo mismo que multiplicar primero B por C y después por A. Y la multiplicación tiene que ser distributiva. ¿Sí? Es decir, debo de poder distribuir la suma con el producto. Es decir, lo que está ahí escrito, ¿no? A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. ¿Vale? Y a la inversa también. ¿Okay? Entonces, cualquier conjunto con estas dos operaciones, suma y multiplicación, que cumplen todas estas propiedades, vamos a decir que es un anillo. Bueno, ahí hay muchas cosas escritas. Veamos unos ejemplos bien concretos de anillos. ¿Sí? Bueno, espero que se vea bien mi ejemplo. Entonces, vamos a considerar como Z al conjunto de todos los números enteros. Los números enteros que ya conocemos de toda la vida.
1, menos 1, 5, menos 3, 20, todos los números enteros. ¿Sale? Y vamos a considerar la suma y la multiplicación usual. ¿Sale? Bueno, la terna de los números enteros con la suma, con el producto, eso es un anillo. ¿Vale? Entonces, los números enteros es el anillo por excelencia, por así decirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los números enteros con la suma son un grupo. Tengo un neutro, tengo inversos, ¿sí? Es cerrada, es asociativa, satisface todo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que un anillo no tiene? ¿Sale? ¿Qué es lo que un anillo no tiene? Y eso lo quiero recalcar, ¿no? A ver, yo estoy pidiendo que sea un conjunto con dos operaciones, una suma y un producto. Y entonces con el producto tiene que cumplir muchas cosas, tiene que haber un elemento identidad, o sea que algo multiplicado por la identidad se queda fijo, o sea, x por 1 siempre me da x, ¿sí? Eso los números enteros lo cumplen con el 1, pero lo que no tienen son inversos multiplicativos. Y eso es importante. En un anillo, yo no tengo la noción de dividir, ¿sí? En un anillo yo no tengo la noción de dividir, ¿sale? Entonces, eso es bien importante. A un anillo le faltan los inversos multiplicativos, ¿sí? Si yo quisiera pedir inversos multiplicativos, como uno aprende en los cursos de álgebra lineal, necesito un campo, que es algo más grande, ¿sí? Cuando yo diga campo, ustedes piensen en los reales o los complejos. ¿Sale? Ok, entonces ya está. Tenemos un ejemplo súper bien conocido de anillos, los números enteros. Ahora veamos un ejemplo un poquito más abstracto, también bien conocido, pero que a lo mejor no lo habíamos visto de esta manera. Vamos a considerar A, el anillo de polinomios en la variable X sobre algún campo. Otra vez, cada vez que yo diga campo, piensen en su campo favorito, los reales o los complejos. Y entonces, este anillo A es el conjunto de todos los polinomios en la variable X. Pues, ¿cómo se ve un polinomio F? Pues un polinomio F es una combinación lineal de algunos coeficientes en mi campo por alguna X a alguna potencia. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo de un polinomio en una variable sería el polinomio X cuadrada, pero también podría ser el polinomio X al cubo menos X más 3. ¿Vale? Entonces, esos son los elementos de mi anillo de polinomios. Ahora voy a pensar en la suma y el producto usual de polinomios. ¿Cuál era la suma? Pues dados dos polinomios, sumo grado a grado. ¿Sí? Ahí está la suma de polinomios. ¿Cuál es el producto de polinomios? Pues dados dos polinomios, multiplico todos contra todos. ¿Vale? Entonces tengo dos operaciones bien definidas, la suma y el producto. Bueno, el conjunto A junto con la suma y la multiplicación es un anillo. Es el anillo de polinomios en una variable. Pero mucho más aún, ¿sale? Vamos a decir que este conjunto con estas dos operaciones no nada más es un anillo, sino también le vamos a decir K-álgebra. Ustedes quédense con que lo vamos a bautizar de esa manera, ¿sale? Con que al anillo de polinomios o le digo anillo o le puedo decir también K-álgebra, ¿sale? Ok, entonces ahí tenemos ya dos ejemplos bien concretos de anillos. Y al igual que a los enteros, a los polinomios también les faltan los inversos multiplicativos. O sea, en polinomios tampoco puedo dividir. ¿Sí? O sea, no tengo definido qué significa un polinomio entre otro polinomio. Al menos no en este anillo. ¿Ok? Ok, entonces a ver, ya teniendo bien en claro lo que son los polinomios, vamos a regresar a las propiedades que cumplían las derivadas y vamos a ver cuáles propiedades sí son factibles pasar a anillos y cuáles ya no. ¿Sale? Entonces, a ver, regresamos a las propiedades. La primera propiedad, la propiedad de que algo sea lineal. Bueno, en los anillos sigo teniendo una operación suma. Entonces, la linealidad
la puedo seguir pidiendo. ¿Sale? En los anillos también tengo bien definido lo que es un producto. Entonces, pensar en una regla de Leibniz no es tan descabellado. ¿Sí? Como que sí tiene sentido pensar en que puedo volver a tener una regla de Leibniz. Ahora, los cocientes. Híjole, ahí ya vamos mal. Porque si se acuerdan, yo les dije que no tengo bien definidos lo que son los inversos multiplicativos. Sencillamente no tengo. Entonces, pensar en un cociente ya está muy lejos. No sobre anillos. ¿Sale? Luego, la regla de la cadena. ¿Qué significa componer polinomios? Lo sabe. Entonces, la regla de la cadena es otra propiedad que ya no nos podemos llevar a los anillos. ¿Qué sigue? Las constantes. Cuando vimos el ejemplo de polinomios, uno cuando piensa en un polinomio siempre piensa en x cuadrada, x al cubo, x cuadrada más 3x, pero también tenemos los polinomios constantes, los polinomios que nada más tienen el término independiente. 3, el polinomio constante 3, el polinomio constante 5, el polinomio constante 20. Entonces, pensar en derivadas de constantes también tiene sentido, porque en anillos, en particular en las K-álgebras, siempre voy a tener algo que puede ser una constante. ¿Ok? Entonces, esa también la dejamos. Y la regla del L'Hopital, pues para empezar, necesito cocientes. Ya vamos perdiendo, porque no tengo cocientes en anillos. Y ahora, límites. Los límites están todavía mucho más lejos de existir en anillos arbitrarios. Entonces, de 6 propiedades bien conocidas que teníamos sobre la derivada, en anillos, a lo mucho, podemos esperar nada más 3. La linealidad, la regla de Leibniz y derivadas de constantes. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, ya bien introducidos, teniendo algunos elementos, vamos a pasar a definir lo que es la derivada sobre un anillo arbitrario. ¿Sale? Y para esto, vamos a ver algunos ingredientes para derivar anillos. Entonces, a partir de este momento, todo anillo es conmutativo con unidad. A ver, ¿a qué me refiero con esto de anillo conmutativo con unidad? Que, dados dos elementos, X y Y en mi anillo, multiplicar X por Y es lo mismo que multiplicar Y por X. ¿Sí? Eso es que el anillo sea conmutativo. Y que tenga una unidad, pues que tenga el elemento 1. ¿Sale? Y entonces voy a pedir que K sea un anillo. Si ustedes quieren pensar en K como el anillo de los enteros, como el anillo de polinomios, piensen en K como lo que ustedes quieran. Y luego vamos a decir que A sea una K-álgebra. Otra vez, cada vez que ustedes escuchen una K-álgebra, inmediatamente vamos a pensar en el anillo de polinomios en una variable. No ocupamos más variables por el momento. Una sola variable. Y a partir de donde dice, es decir, si quieren, lo podemos omitir. ¿Vale? Vamos a pensar nada más en que A es una K-álgebra. ¿Sale? Después vamos a pedir a M un A-módulo. ¿Ok? Bueno, no sé si están familiarizados con la noción de que algo sea un módulo, pero no se asusten. ¿Sale? Cada vez que yo diga la palabra M, un módulo, vamos a pensar a M como un espacio vectorial. Exactamente lo mismo. ¿Sale? Vamos a pensar a M como un espacio vectorial. Nada más que ahora, en vez de tener las constantes sobre un campo, ahora voy a tener las constantes o los escalares sobre un anillo. ¿Sí? O sea, en los espacios vectoriales, esos que estudiamos en álgebra lineal, dado un conjunto siempre tenía como una operación sobre un campo, que era una multiplicación escalar. En los módulos sigue existiendo esa misma noción de una multiplicación escalar, pero ahora los escalares están en un anillo y no sobre un campo. ¿Ok? Entonces, estos tres van a ser los ingredientes principales para poder definir la derivación sobre anillos. Si se fijan, ya no ocupo una noción de distancia para tener un límite. Simple y sencillamente tengo
tres objetos algebraicos. Un anillo, una K-álgebra y un módulo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vayamos a la definición de derivación. ¿Vale? Una derivación del anillo A, de la K-álgebra A en el A módulo M sobre K es una función que va a ir de mi K-álgebra en mi módulo. ¿Sí? Es una función que va de mi K-álgebra en un espacio vectorial. Y tal que satisface tres cosas. La primera es que si yo le aplico esta función a una suma, pues esto tiene que ser la suma de las funciones por separado. Esto es exactamente lo mismo que pedíamos para la derivada usual. Pedíamos que fuera algo lineal. Ahí tengo la linealidad otra vez. Pues voy a pedir que cualquier elemento que venga de mi anillo K, que son como mis constantes, al momento de aplicarle la derivada, se mueran. ¿Vale? Así de sencillo. Si yo agarro en A un elemento que venía de K, entonces ese elemento al aplicarle la derivada se muere. Por ejemplo, si yo estoy en la K-álgebra de anillos de polinomios en una variable, cuando yo derive las constantes, que es el polinomio 3, el polinomio 5, estoy pidiendo que las derivadas de estos polinomios sean 0. ¿Sale? Y por último, tengo una regla del producto. ¿Sí? Aplicarle la derivada a un producto es exactamente la regla de Leibniz. Es decir, el primero por la derivación del segundo, más el segundo por la derivación del primero. ¿Sí? Justamente, para el último punto, para el punto 3, es que yo necesito que M sea un espacio vectorial sobre A, sea un módulo sobre A. Porque si se fijan, tanto A como B son elementos que están en A. Entonces yo necesito que mi objeto de llegada tenga un producto escalar por A. Por eso pido esa estructura de espacio vectorial, pero esa estructura de módulo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, cualquier función de un anillo en un módulo, perdón, que cumpla estas tres cosas, es lo que vamos a llamar una derivación. ¿Sale? Y ahora veamos ejemplos. ¿Sale? Porque como que la definición está un poco ahí muy rara. A ver, vamos a ver un ejemplo. Vamos a pensar en la K-álgebra, que es el anillo de todos los polinomios. A va a ser mi anillo de polinomios, en una variable, recordemos. Y entonces, un elemento en A es un polinomio de la forma, una suma de algunos coeficientes multiplicados por algunas potencias de X. Entonces tengo A0, que es el término constante, A1 multiplicado por X, y así hasta AR multiplicado por X a la R. Eso es un polinomio. Y voy a definir la derivación que va de mi anillo en el mismo. ¿Sí? Recordemos, otra vez, así un paréntesis, que todo espacio vectorial es espacio vectorial sobre el mismo. Entonces puedo pensar en una función que vaya de mi K-álgebra en ella misma. En donde a un polinomio f lo voy a mandar a la derivada parcial. ¿Sí? Todos recordamos esa derivada parcial, ¿no? Es la derivada respecto a la variable. Ahorita nada más tengo una variable, entonces nada más tengo una sola derivada parcial. ¿Vale? Y entonces lo que yo digo es que t definida como la derivada parcial usual es una k-derivación de a en a. Y es bastante sencillo probar esto. Tiene que cumplir tres cosas. Lineal, anula constantes y cumple regla de Leibniz. Pero la derivada parcial es una derivada de las de siempre. Entonces, es lineal, anula constantes y satisface Leibniz. Entonces, la derivada parcial es una derivación en este nuevo sentido. Y eso está muy bien, porque si mi nueva definición quiere generalizar lo que ya hacía la derivada usual, más me vale que en el caso bien conocido de los polinomios,
donde hemos estudiado las derivadas parciales durante mucho tiempo, mi nueva derivación y la derivada parcial coinciden, ¿sí? Porque entonces es una buena manera de generalizar, ¿vale? Ok. Ahora veamos, ¿sí? Veamos un ejemplo un poco más complicado, porque, bueno, ustedes me dirán, ¿no? A ver, me estás introduciendo una nueva definición de derivación, pero tu primer ejemplo es la derivada de siempre. Eso está a lo mejor un poco tramposillo, ¿no? A ver, ¿cómo sé que en serio hay nuevas derivaciones? ¿Cómo sé que no nada más estás parafraseando lo que ya conocíamos? Bueno, ahí les va. Este ejemplo, eh, tómenlo así, como un ejemplo nuevo, ¿sale? Quizás aparecerán muchos términos, pero vamos despacito. Vamos a considerar una función que va de A tensor A en A. A ver, esto de A tensor A, piénsenlo, si ustedes quieren, como una suma directa con superpoderes, ¿sale? Y si todavía no saben cuál es la definición de suma directa, piénsenlo como un producto cruz usual, ¿sí? Vamos a pensar que en A tensor A tengo parejitas de la forma A, A', ¿vale? Así como justamente como se ven ahí. Y entonces lo que hace esta función phi es que a una parejita A, A la manda en su producto, ¿sale? Y vamos a denotar como i el kernel de esta función, donde el kernel son todos los elementos que bajo esta función van a dar a 0. ¿Vale? Entonces, voy a quedarme con este kernel. Este kernel va a ser importante, ¿sí? Y entonces voy a definir la siguiente función. Vamos a definir la función que a un elemento a lo va a mandar en 1, a menos a, 1. ¿Ok? 1, a menos a, 1. ¿Sale? Más lo que sea que signifique ese simbolito y cuadrada. Ustedes nada más quédense con cuál es la definición de esta función. Bueno, esta función que estamos definiendo aquí va a ser una k-derivación de a en i sobre i cuadrada. ¿Vale? Este es un ejemplo de una derivación que ya no está definida a través de un límite, sino es únicamente una función entre un anillo y un módulo que satisface ser lineal, que satisface anular constantes y que satisface una regla de Leibniz. Aquí está el primer ejemplo, ¿sale? Pero esta derivación un poquito más adelante la vamos a retomar. Va a ser una derivación importante, ¿sale? Entonces ya está. Ya tengo un ejemplo no trivial, por así decirlo. Un ejemplo que en serio ilustra esta nueva definición de derivación. Pero bueno, en matemáticas, cuando uno define nuevas cosas, le gustaría tener algún objeto que pueda dar información o que guarde la información de esta nueva definición, ¿vale? En el caso del álgebra conmutativa y las derivaciones, hay un objeto muy importante, ¿sí? Que se llama el módulo de diferenciales. Este módulo de diferenciales es un objeto que acompaña al conjunto de todas las derivaciones, estas nuevas que acabo de definir, ¿vale? Y es importante en el sentido de que él guarda la información de todas las derivaciones que salen desde un anillo A, ¿vale? Entonces, como es un objeto muy importante, ya se imaginarán, tiene su nombre y toda la cosa. Entonces, vamos a avanzar para dar la definición de este módulo de diferenciales. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a definir el módulo de diferenciales de Keller. Si ya lo bautizamos, el nombre de diferenciales de Keller, de A sobre A, como ese espacio vectorial que está ahí. I sobre I cuadrada. No se preocupen, ¿sale? Piensen ustedes que ese omega 1 de A es únicamente un espacio vectorial
y es el espacio vectorial que guarda la información de todas las derivadas. ¿Sale? Y ojo, a la derivación de A, que era la derivación anterior, el ejemplo 2, el primer ejemplo no trivial, la vamos a llamar la derivación universal. ¿Sale? Va a ser universal justamente porque, como les comenté, ese omega, ese módulo omega 1, guarda la información de todas las derivadas. La dA va a ser la derivación universal porque cualquier derivada tiene que pasar por esta derivación de A. ¿Vale? Por eso es universal, ¿sí? Y por eso el omega guarda toda la información. ¿Vale? De hecho, justamente, si se fijan cuál es la definición de ese omega, que es I sobre I cuadrada, es justamente el contradominio de mi función dA. Entonces, dA es una K-derivación que va de mi anillo en mi módulo de diferenciales. ¿Sale? Entonces, ya está. Ya introduje una nueva definición de derivación y ya también introduje una definición de un módulo que guarda la información de todas las derivaciones. Pero, pues, uno esperaría que si este objeto fuera tan importante, tuviéramos alguna manera de describirlo. ¿Sí? O tuviéramos cómo se ve al menos para un caso sencillo, para el caso de anillos de polinomios. ¿Vale? Entonces, prosigamos. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo de cómo es omega 1 para el anillo de polinomios o qué tipo de elementos viven dentro de omega 1. Entonces, otra vez voy a considerar a A, mi anillo de polinomios, en una variable y me tomo una f. ¿Vale? Recuerden, f es una suma de escalares por potencias de x. Entonces, un resultado bien conocido sobre el módulo de diferenciales de Keller es que es generado por la imagen de la derivada de A. Es decir, el omega lo puedo pensar como el spam del conjunto de aplicar la derivada universal a todos los polinomios de mi anillo A. ¿Bien? Spam, así como lo aprendimos en álgebra lineal. Es decir, agarrar combinaciones lineales de estos DAFs multiplicados por escalares. ¿Sí? El spam en ese sentido. ¿Sale? Entonces, si ya sé una manera de cómo ver a mi módulo de diferenciales de Keller, pues vamos a ver qué es exactamente lo que le hace esta derivada universal a un monomio. Y voy a agarrar el monomio x cúbica. ¿Vale? Entonces agarro mi monomio x cúbica y si pueden ver ahí todas las cuentitas, lo que al final queda es que si yo le aplico la derivada universal a x cúbica, usando Leibniz y la linealidad, es que eso se convierte en un 3x cuadrada multiplicada por la universal aplicada a la variable x. ¿Sí? Y esto va a pasar siempre que yo se le aplique a cualquier monomio. Aplicarle la derivada universal a un monomio va a resultar en ser un polinomio multiplicado por la universal en la variable x. ¿Sale? Y entonces, en realidad, para el anillo de polinomios en una variable, el módulo de diferenciales va a ser el spam de dA de x. Nada más va a tener un solo elemento, ese conjunto. ¿Sí? Nada más va a ser el elemento dA de x. Entonces va a ser va a ser el spam de un solo elemento. ¿Vale? Entonces, paz. Para un caso bien sencillo, el módulo de diferenciales es fácil de calcular. Pero bueno, si yo aquí voy aumentando la cantidad de variables, pues las cuentas se van complicando un poco, pero siempre resulta que el módulo de diferenciales, si tengo un anillo en dos variables, va a ser el spam de dos elementos. Si tengo el polinomio en tres variables, el módulo de diferenciales va a ser el spam en tres elementos, y así consecutivamente. Y los elementos siempre van a ser la universal aplicada a las variables. ¿Vale? Entonces, eso es interesante para los algebristas.
¿Sale? Esto es interesante para los algebristas. ¿Ok? Pues bueno, entonces ya introdujimos una nueva noción de derivación muy abstracta. Una derivación es una función que cumple ser lineal, que anula constantes y que satisface Leibniz. Listo. Ya vimos que acompañando a estas derivaciones viene lo que es el módulo de diferenciales de Keller, que es un espacio vectorial que guarda la información de todas las derivaciones. ¿Sale? Bueno, una pregunta que ustedes me podrían hacer es, bueno, a ver, si tú ya me diste una nueva noción de derivación y un módulo de diferenciales, pues ahora ¿qué sigue? ¿Para qué los puedo usar? ¿Será que puedo caracterizar alguna información? ¿Será que ellos me pueden dar alguna información? Pues bueno, para esto vamos a regresar a las derivadas usuales y vamos a ver una matriz bien particular. ¿Sale? Y es la matriz jacobiana. ¿Sí? Recordemos que dada una función, ¿sí? Una función diferenciable que vaya de un conjunto abierto U en Rm, ¿sí? Es decir, f está definido por m funciones, ¿sale? Entonces, la matriz jacobiana es la derivada parcial de cada una de estas funciones respecto a todas las variables, ¿sí? Evaluadas en el punto f, ¿vale? Entonces, esa es la matriz jacobiana. Es la matriz de todas las derivadas parciales, ¿vale? Muy bien. Esta matriz jacobiana es muy importante en el cálculo. De hecho, hay varios criterios jacobianos, ¿sí? Por ejemplo, aquí a continuación voy a enunciar uno, ¿vale? Una función, ¿sí? Tengo otra vez f, una función diferenciable. Entonces, un criterio jacobiano para la invertibilidad es que el teorema de la función implícita establece que si el determinante de la matriz jacobiana no es cero, entonces puedo invertir a f, sea lo que signifique eso. Pero si el determinante fuera cero, entonces la función ya no es invertible. Y mucho más, pueden aparecer singularidades. Estas cosas de singularidades, así son súper interesantes, ¿no? Sí, un objeto que me gustan mucho, ¿sí? Pero entonces, dada una matriz de puras derivadas parciales, ¿sí? Yo puedo dar un criterio de cuando una función es localmente invertible o no es localmente invertible, ¿vale? Entonces, tengo una manera de detectar invertibilidad, pero también tengo una manera de detectar singularidades. ¿Qué es una singularidad? Bueno, piensen en la gráfica de la función valor absoluto, que es una V, ¿sí? Y vamos a pensar en el punto cero. El punto cero es un pico, y así, tal cual un pico. Entonces, ese pico es un punto singular. Yo puedo pensar en un punto singular como un punto que es un pico, como un punto en donde el vector tangente no existe, ¿sí? O no está bien definido, o lo puedo pensar como un punto donde se anula la matriz jacobiana. ¿Vale? Tengo todas esas maneras de definir una singularidad. Pero el punto es que en el cálculo clásico, esta matriz jacobiana se utiliza para detectar cosas. La pregunta es, ¿existirá una matriz jacobiana para el caso de las nuevas derivaciones que nosotros acabamos de introducir? Pues la respuesta es sí, pero la matriz jacobiana no viene acompañando a las derivaciones, sino que la matriz jacobiana viene acompañando al módulo de diferenciales de Keller. Y la definición es la siguiente. ¿Sale? Voy a agarrarme R polinomios, ¿sí? R polinomios en una variable. Recuerden, para nosotros, ahorita todo es en una variable. Voy a agarrarme R polinomios en una variable y voy a definir la matriz jacobiana de estos R polinomios como
el vector donde calculo la primera derivada de todos mis polinomios. ¿Sí? Porque como nada más tengo una variable, de esa matriz que estoy poniendo ahí, nada más me quedaría con la columna 1. Si tengo dos variables, pues tengo dos columnas. Si tengo n variables, pues tengo n columnas. ¿Sale? Entonces, la matriz jacobiana de un ideal es la matriz jacobiana de todas las derivadas parciales de todos los polinomios que generan a mi ideal. ¿Sí? Otra vez, ¿qué es un ideal? Piensen en un subespacio vectorial. ¿Sale? O sea, R es mi espacio vectorial grande. Piensen en I como un subespacio vectorial. Y donde esos angulitos y después F1 hasta FR denotan el spam de estos polinomios. ¿Sale? Entonces, la jacobiana de I es esa matriz que está ahí. ¿Sale? Y pues bueno, ¿qué es lo que me dice esta matriz? ¿O por qué esta matriz es tan importante para el módulo de diferenciales? Bueno, va a resultar que esta matriz jacobiana, me da una presentación del módulo. ¿Qué significa esto de una presentación? Me da una cadena de funciones que van de módulos que llamamos, de anillos que son producto cruz de él con él mismo algunas cuantas veces. Por ejemplo, el primer término es BR, o sea, el anillo cruz R veces con él mismo. ¿Sí? Después tengo una función que va a Bn, que es el anillo cruz con él mismo n veces. Y después voy hacia el módulo de diferenciales. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo esta sucesión de funciones es que la imagen de todos los vectores que provienen de la matriz jacobiana en mi módulo de diferenciales van a ser 0. Es decir, esta sucesión de funciones me está diciendo cómo se van a ver todos los elementos que son 0 en mi módulo de diferenciales. ¿Sí? Eso es una presentación. Ahora, ¿por qué son tan importantes estas presentaciones? Bueno, estas presentaciones son importantes porque en lo que es álgebra conmutativa, estas presentaciones me pueden ayudar a calcular algo que se llama dimensión proyectiva, me pueden ayudar a calcular cuál es el rango de mi módulo, ¿sí? O sea, me pueden dar información del módulo de diferenciales. Es por eso que una presentación es tan importante. Pero más aún, la presentación de un objeto que contiene información de derivaciones está dada por una matriz de derivadas parciales. ¿Sí? Eso es súper genial. ¿Sí? Porque aunque estamos dando una nueva definición, ¿sí? Otra vez, para el caso de anillos de polinomios, otra vez todo se puede reducir a derivadas parciales. ¿Sale? Entonces, esto es así, absolutamente bueno. ¿Ok? Bueno, con esta presentación, uno puede redactar nuevos criterios jacobianos, ¿sí? Ahora ya no puedo detectar cuando una función es invertible, porque aquí no tengo funciones, aquí tengo polinomios. Y ya habíamos dicho que en los polinomios no tengo cocientes. Entonces, ya no me permite, o sea, ya no puedo tener un criterio jacobiano para pensar en invertibilidad, pero lo que sí puedo hacer es tener un criterio jacobiano sobre el módulo de diferenciales que me caracterice puntos singulares. ¿Vale? Y eso para los algebristas, ¿sí? Y para los geómetras algebraicos es súper guau. ¿Sí? Los puntos singulares, para algunos cuantos que hacemos teoría de singularidades, nos encanta saber cuándo tenemos un criterio que nos los caracterice. ¿Vale? Y pues bueno, ya nada más para terminar, me gustaría darles un ejemplo de cómo se ve una presentación y cómo se ve la matriz jacobiana. ¿Sale? Entonces, voy a pensar, ahora voy a tener que agregar una variable más, porque si no, como que quizás estaría medio chafón el ejemplo. Entonces voy a pensar en A como el anillo de polinomios en la variable A y F. ¿Sale? Y voy a pensar en F como el polinomio X al cubo menos Y cuadrada. Y voy a pensar en I como el spam de este polinomio.
Es decir, pues como todos los múltiplos de este polinomio. Y voy a definir a B de esa manera. ¿Vale? Pues ahorita no nos interesa mucho qué es A sobre I. ¿Vale? Es un cociente, así como cociente de espacios vectoriales, donde cumplían esta relación de equivalencia de que dos elementos estaban en la misma clase si su diferencia estaba en el cociente, o sea, en I. ¿Sale? Es eso mismo, pero ahora sobre anillos. Y entonces el módulo omega B tiene esa presentación de I. ¿Sí? Omega B, como B nada más tiene dos variables, entonces la primera B va a ser B a la 2. Es decir, tengo parejitas B con B. ¿Sí? Y como F es, como I es el spam de un solo polinomio, entonces la última B va a ser una sola B. ¿Sale? Entonces ya está. Tengo B, B cuadrada y mi módulo de diferenciales. Y entonces la matriz L, que me va a dar esta relación entre B y B cuadrada, va a ser justamente la transpuesta del jacobiano de un polinomio, del jacobiano de x3 menos y2. Y el jacobiano de ese polinomio es justamente la matriz renglón que está hasta abajo. Esa matriz que tiene la entrada 3x cuadrada menos 2y. ¿Sí? Este es un ejemplo de una presentación del módulo de diferenciales. ¿Vale? Y entonces, este módulo de diferenciales, junto con esta nueva noción de derivación, otra vez, generaliza todo lo que ya conocíamos de el cálculo a anillos arbitrarios, y sigo teniendo manera de encontrar puntos especiales, o sigo pudiendo caracterizar este nuevo módulo a través de una matriz bien conocida en cálculo, que es la matriz jacobiana. ¿Vale? Y pues bueno, con esto yo terminaría mi presentación. Muchas gracias. No se escuchó el aplauso porque estaba apagado el micrófono. Le agradezco nuevamente. ¿Alguna pregunta para el doctor Pau? ¿Qué tal? Buenos días. Oiga, una disculpa. Tengo entendido que existen otras cosas que se llaman antiderivaciones, que es como cumplen todas las propiedades y una propiedad pues análoga o generalizada de Leibniz. Ahí, ¿cómo se relaciona? Bueno, ¿cuál es el análogo del módulo de diferenciales para ese caso? Híjole, la verdad te voy a quedar mal. Yo no había escuchado esa noción de antiderivación. O sea, no sabría decirte cuál sería el análogo para el módulo de diferenciales. Bueno, muchas gracias y muy interesante su plática. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenos días. Yo quería preguntar de cómo se le ocurrió, o bueno, si usted investigó este tema y cómo se le ocurrió explicar todo esto. A ver, No sería como... a ver, estas derivaciones no las inventé yo, ¿no? O sea, estas No, no, o derivaciones sea, sí, cómo ya... relacionó los temas. Ah, a ver, yo creo que, no sé, ¿no? O sea, la propuesta de mi asesor de maestría fue estudiar estas derivaciones, justamente porque estas derivaciones conectan con una teoría de singularidades, con un método de resolución de singularidades. ¿Sí? Sea lo que signifique eso. Entonces, son objetos que ya habían sido estudiados desde los años 60, quizás, o sea, yo creo que las derivaciones todavía son mucho más viejas, ¿sí? Fueron un objeto algebraico muy estudiado así durante un lapso de tiempo, después se moría, después volvían a aparecer gente que le volvía a interesar, y así se fueron como estudiando, ¿no? ¿Cómo conectan con el área usual del cálculo? Porque justamente la intención era esa,
era llevar lo que ya se conocía del cálculo a anillos arbitrarios. ¿Por qué querían hacer esto? Porque cuando uno escucha derivación, uno, o al menos yo, en mi cabeza, lo primero que se me ocurre es pensar en vectores tangentes. ¿Sale? Y entonces, como que en anillos también existe la noción de espacio tangente. Entonces, una manera interesante era preguntarse si había relación entre vectores tangentes del cálculo clásico y estos nuevos espacios tangentes. Y la respuesta es que sí. Y es justamente porque existe esta noción de derivación. O sea, le puedo llevar lo que ya conocía del cálculo a lo que ahora podemos hacer en álgebra conmutativa. Yo creo que de ahí viene esta relación de querer generalizar las derivadas. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Buenos días. Tenía la duda de si hay una conexión entre este objeto de las derivaciones y el estudio de resolución de singularidades con las expresiones de Nash. La respuesta es sí. ¿Vale? Este módulo de diferenciales, como les comentaba, guarda información de puntos singulares. ¿Sale? Entonces, la explosión de Nash es un método de resolución de singularidades. Lo que hace la explosión de Nash es, otra vez, ¿no? Imagínense ese vector V, ¿sí? Perdón, la gráfica esta de la función valor absoluto, y tiene un pico en el 0. Entonces, lo que hace la resolución de Nash es quitar ese pico, ¿sí? Quitar ese pico y lo sustituye por límites de espacios tangentes. Eso es lo que hace la resolución de Nash de manera como gráfica. ¿Sí? Se fijan todas las flechas tangentes que vayan como en dirección hacia ese punto y como que construyes un nuevo punto utilizando estos límites. ¿Ok? Bueno, el módulo de diferenciales, como la matriz jacobiana, da una presentación del módulo de diferenciales. Calcular la explosión de Nash es exactamente calcular el ideal de menores maximales de la matriz jacobiana. ¿Qué significa esto? Los determinantes de las matrices más grandes que puedas de la matriz jacobiana. Agarra todos los determinantes, considérate el spam generado por todos estos y explota eso. ¿Qué significa explotar? Lo que sea que signifique. Pero es equivalente la explosión de Nash a la explosión del ideal jacobiano. Esa es la conexión entre la explosión de Nash y el módulo de diferenciales. Muchas gracias. Bueno, ya no tenemos tiempo para otra pregunta. Nomás agradecerle nuevamente al doctor Vladimir. Sin embargo, déjenme leer rápidamente su reconocimiento. Tengo su reconocimiento virtual. Aquí está. Entonces, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través del Instituto de Ingeniería y Tecnología y el Departamento de Física y Matemáticas, otorga el presente reconocimiento al doctor Paul Barajas por su participación como ponente en las 18 jornadas de Física, Matemáticas y Materiales, llevadas a cabo la semana 24 y 28 de marzo del 2025 en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, firma el doctor Edwin Martínez, director del instituto, y el doctor Jesús Manuel Sánchez, jefe del departamento. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes por la invitación. Nuestra siguiente plática va a ser el doctor Antonio Ercinega, va a estar aquí abajo en el H103. Muchas gracias, Paul. Dale, cuídense, cuídense. Ahí estamos. Estamos. Dale, chao. Dale, ahí te esperamos otro día en Juárez. Sí, yo creo que pronto. Ya ve comprando los vuelos, no le hagas al güey. Pues ya nada más pongan fecha y yo compro los vuelos. Muy bien. Pues para la semana de ingeniería. Sí. Para no quedarte en el calor, para quedarte. Eso es bueno, por favor, porque aquí me estoy cociendo ahorita. Pero sí, o sea, ya sabemos que, ni modo, como no estoy en la nómina, no puedo usar ciertas cosas, pero tengo dinero.
así que podría utilizarlo para ir a Juárez. Entonces nomás me avisan con tiempo para meterlo. Órale, Ya estás. muchas gracias, Paul. Cuídense, Nos ahí vemos. estamos. Chao.